Nueva clase virtual. A dar inicio a nuestra clase el día de hoy. Entonces, nuestra clase el día de hoy es con respecto al curso de Historia de la Educación. Y hoy vamos a iniciar un nuevo bloque, vamos a ver un nuevo tiempo, que es Historia de la Educación en Guatemala. Y también vamos a dar paso a lo que es la primera unidad, la cuarta unidad, perdón. Entonces, vamos a conocer lo que tengo a bien compartirles en esta unidad. Y tenemos indicaciones para continuar nuestro proceso educativo en esta cuarta unidad. Muy bien, comencemos con un buen pie, por favor. Esto sí se los pido y creo de que ya estamos a un paso de terminar el año. Asimismo, pues también quiero decirles de que iniciemos la cuarta unidad con un buen pie, con un buen ánimo. Quizá en la vida hay dificultades, hay problemas, hay circunstancias las cuales no nos permiten, pues quizá dar un 100%, pero yo les pido que dejemos atrás, pues, no les digo dejemos atrás nuestros problemas, sino al contrario, ¿verdad? Apartemos un tiempo para todo y las quiero animar y motivarlas y decirles de que sí se pueden realizar las cosas, de que sí se puede hacer todo puntual y de que sí se puede realizar una bonita tarea. Enviemos las mismas tareas puntuales, por favor. Esto sí se los voy a pedir mucho porque he estado viendo que a veces entran un poquito fuera de tiempo y es cosa que ahorita yo no voy a estar aceptando. Les soy clara. El día de la semana pasada, pues yo compartí este documento y pues también ya se me fue autorizado el que yo pueda ir siempre sí pidiéndoles a ustedes que por favor se conecten a tiempo. Ahorita ya no vamos a admitir a personas después de haber pasado los 10 minutos de la clase, porque siempre y cuando quizás no nos interrumpen, al contrario, pero a veces la información ya no es la misma. Entonces, como ustedes saben, cada clase es grabada, las pueden ver en nuestro canal de YouTube del Colegio Preuniversitario Galileo, ahí pueden descargar sus clases y pues también pueden verlas, ¿verdad? Entonces, quiero motivarlas y decirles de que ahorita ya se me fue autorizado del que yo pueda aceptarlas e ingresar en el lapso de 10 minutos nada más. Quien no ingresó en esos 10 minutos, discúlpenme. Puede enviarme un mensaje si quizá el internet falló. Claro, por supuesto, también hay inconvenientes de internet, hay inconvenientes personales y también yo no voy a ser la persona que les va a decir, bueno, pues no entró y ahora ya no. Entonces, al contrario, ¿verdad? Si usted se atrasó por un motivo que usted sabe que fue circunstancia o momento suyo, ahí sí ya no voy a poder aceptarla. Pero si son inconvenientes familiares de internet o algún caso especial, voy a poder aceptarla, como ahorita. Entonces, yo sí les pido que puedan estar puntuales y que puedan ustedes seguir comprendiendo ahí el tema desde el principio. También las indicaciones que les voy a dar para esta clase son indicaciones para todos los cursos. Es decir, tenemos en el punto número 3, aclaremos dudas en los horarios establecidos. Por favor, niñas, yo les he estado respondiendo en horarios no establecidos. ¿Cuáles son estos? A veces nos hemos pasado en horarios 10, 11, 12, 2 de la mañana. Entonces yo siento de que es un horario no adecuado. Usted tiene, tanto usted como yo, tenemos vida también personal. Y es cierto, a veces estamos en línea por 1, 2, 3 casos, quizá de trabajo, de estudio, pero yo sí les voy a pedir que tanto ustedes como yo respetemos el horario de ambas, por favor, porque son horarios de descanso. Pienso de que 2 de la mañana es un poquito tedioso para estar recibiendo tareas. Entonces, por favor, aquí les dejo el horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde. Después, las dudas serán aclaradas hasta el día siguiente. De lunes a viernes, porque también nosotros tenemos cosas que hacer. Yo estudio el fin de semana, entonces es tiempo completo. Yo entro a recibir clases desde muy tempranito y termino hasta tarde. Entonces, sí les voy a pedir que seamos muy precisas y concisas en lo que vamos a escribir. En las dudas, yo ya les dije, yo estoy para aclarar dudas.
Esto no quiere decir que, la señora me dijo que en este horario y solo en este horario puedo. Al contrario, si es de emergencia, puede llamarme. Entonces, les dejo aquí el horario de lunes a viernes de 7:30 a 5 p.m. Número 5, tomemos tiempo para recrearse. Es muy importante que desde ahorita empecemos con un buen pie. ¿Por qué les digo esto? Si nosotros organizamos nuestro tiempo y vamos en la realización de tareas. Por ejemplo, en la plataforma yo tengo un horario, tengo una agenda. Entonces en mi agenda me va marcando qué tarea fue asignada primero. Esa realice de primero. ¿Qué tarea sigue? Esa realice de segundo. ¿Por qué? Nos basamos de que, bueno, este curso como que es un poco, no mucho me gusta, entonces lo dejamos por un lado. No, al contrario, yo quiero motivarlas y decirles que todos los cursos tienen la misma importancia. Y asimismo, todos los cursos tienen un punteo. Entonces, por favor, niñas, no se atengan, porque la verdad en esta tercera unidad, les digo, tuvimos un poquito de inconveniente en cuestión de cumplimiento de tareas y asimismo no se cumplía con lo que se le pedía, pero yo sí quiero de que usted pueda realizar las tareas como se le piden y cuando se le piden. Conmigo también en todos mis cursos, les digo, les hablo en general, yo les doy 4 cursos, entonces les pido que por favor puedan enviar sus tareas. Solamente habrán 2 oportunidades extraordinarias para el envío de tareas. Ya no habrá ni una tercera, ni una cuarta, ni una quinta oportunidad. Les digo esto para que ustedes también se motiven y no quiero ver a nadie en recuperación. De verdad yo les digo que quedarse en recuperación no es algo fácil, no es algo bonito y la verdad yo sí quiero que todas puedan salir en el tiempo establecido y con las mejores notas que usted misma se va a dar cuenta. Si usted entrega sus tareas conforme el tiempo, conforme se le van pidiendo, usted va a tener una respuesta satisfactoria. Pero ¿de quién va a ser esto? Primeramente, es honra para usted. Segundo, honra para sus padres, porque son ellos quienes le permiten este proceso educativo. Número 6. Atendamos a las instrucciones que se nos dan durante las tareas. Por favor, niñas, si yo digo es en el cuaderno, es en el cuaderno. Si yo les pido que sea en digital, que sea en digital, porque hay tareas que me han ingresado en digital y hay tareas que me han ingresado en el cuaderno que son al contrario. Por ejemplo, si yo les dejo diapositivas y se las comparto, no quiere decir que usted vaya a copiar y pegar las diapositivas, al contrario, por eso usted está recibiendo clases para poder recibir la información y asimismo para que usted pueda analizar lo que estamos viendo. Ahorita vamos a trabajar un nuevo mecanismo. Yo les pido de que puedan tener ahí sus hojitas, su cuaderno de apuntes, que es la historia de la educación, mantenga su resaltador, tome capturas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Ahorita esta unidad vamos a trabajar lo que son exámenes cortos, según las respuestas que ustedes me dieron en el bloque pasado. Entonces, me gustaron mucho sus respuestas porque según el tipo de aprendizaje, entonces era mucho más factible. Eso es lo que yo les comprendí, que les gustó más la manera como trabajamos, que les gustó bastante, pero asimismo yo quiero ver la responsabilidad también. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que ustedes pidieron, con los exámenes cortos. Cada trabajo va a depender de ahí de la importancia que le coloquemos al tema. ¿Porque historia de la educación me aburre? No, al contrario, tenemos que recibir una parte de la historia, porque usted va directamente a trabajar con lo que es educación y usted tiene que conocer la reseña de dónde venimos nosotros, cómo nació. Entonces, por favor, les pido que tomemos en cuenta todas estas indicaciones en los horarios establecidos. Esto sí se los recomiendo mucho. Y también con todo el respeto debido. Yo les debo un respeto a ustedes como mis estudiantes, pero asimismo ustedes también me den un respeto como su docente. Muy bien, vamos a ir a la siguiente parte y ahora sí iniciamos con el tema. Bienvenidas a la clase de Historia de la Educación en Guatemala. Tenemos los fundamentos de educación. ¿Cómo es de que surgió? ¿Cómo es de que se vio relevante este tema? Y pues también cómo fue que nuestro país fue evolucionando. Hoy vamos a conocer una parte solamente de la historia. En clases siguientes vamos a ver, y asimismo en tareas, vamos a seguir viendo lo que es la historia ya un poco más introductoria y más profunda. Entonces esta parte solo es la principal y es general. Entonces, fundamentos de la educación. Nos dice que en relación a la educación maya,
Estaba fundamentada a satisfacer sus necesidades sin dejar a un lado los fines de la vida, por ejemplo, la familia, la religión y el pueblo propiamente dicho. ¿Por qué les hablaba con anterioridad cuando hablábamos de la educación en el siglo por ahí 19? Veíamos también la parte introductoria que nos hacía Froebel. Él decía de que la familia como primera institución y la religión eran la base fundamental y la parte fundamental de que naciera la educación. Pero si nos damos cuenta, en los tiempos anteriores, en la comunidad española o en el país español, donde predominaba esto era en la Iglesia Católica, porque eran ellos los que tenían la revelación divina, quienes podían enseñar letras, números, consonantes y también algunas frases, ¿verdad? Entonces, los principios básicos de la educación en nuestro país surgieron a raíz de que ellos necesitaban contar, necesitaban realizar, pero ¿cómo es de que vamos a introducir esto a la historia? Por ejemplo, los mayas cuando construyeron el Gran Tikal, ellos se basaban en los astros. Su metodología era no tan matemática, pero ellos la utilizaban. ¿Y cómo es de que ellos podían contar? ¿Cómo es de que podían multiplicar, hacer cálculos y medir esto por el otro? Entonces se fue dando una parte en donde ellos tenían necesidades. Eso surgió como, la educación en nuestro país surgió como una necesidad de desarrollo. Y al contrario, pues también no dejaron ellos de un lado la familia y la religión. Entonces trataron de involucrar la educación con la familia y no dejando atrás, principalmente dieron prioridad a la religión para que fuese ella quien tratare de poder educarlos. Entonces, estos fundamentos de educación en nuestro país surgieron a base de ¿qué? De una necesidad de desarrollo. Entonces, resaltemos ahí esa partecita donde ellos buscaban satisfacer sus necesidades para tener un buen desarrollo, pero no dejaban atrás la familia y la religión. Muy bien, tenemos los grandes sectores mayas. En estos sectores vamos a conocer un poco acerca de cómo fue que se fue dando los grupos de educación, para qué, cómo, cuándo y quiénes eran quienes estudiaban ahí. Nos dice, en cuanto a los grandes sectores del pueblo maya, solamente recibían la educación que se daba dentro del hogar. ¿Quiénes eran estos? Prácticamente a ellos se les enseñaba cosas básicas, ¿verdad? Actividades religiosas, se les enseñaba actividades, por ejemplo, de un oficio. Si vemos esta imagen aquí más profunda, ¿verdad? Vemos una serie de cosas. Por ejemplo, la señora que está al fondo nos dice que ella tiene un telar. Pues posiblemente ella enseñaba a sus hijos también a tejer telares. En el telar, perdón, a tejer mantas, tapados, taparrabos, o qué les digo, tocollares, huipiles, cortes. Entonces, ellos eran quienes les enseñaban principios básicos a sus hijos y ahí fue donde fue ingresando ya la educación como una manera de desarrollo. Pasa, si esta señora le enseñaba a su hija a tejer un huipil, y ellas entonces podrían construir otro telar o comprar otro telar o elaborar algún otro telar, entonces la hija ya tendría, la mamá y la hija ya tendrían dos telares. Quiere decir que iba a haber más producción. Entonces era cuestión de desarrollo. Antes solo se enseñaba los oficios, por ejemplo, carpintería, cómo ser un agricultor y pues cosas así mínimas, ¿verdad? No era tanto el profesionalismo, sino era esta parte del oficio, lo que se enseñaba y lo que tenían ellos a bien desarrollar, porque prácticamente la educación no se había introducido propiamente en nuestros pueblos. También se daba esto, nos dice la siguiente parte, la cual comprendía en la preparación del trabajo, para el trabajo. Es lo que les recalcaba, ¿verdad? Que más era un oficio, porque antes solo se les preparaba a los hijos para trabajar, para ir a labrar la tierra, para vender, para cultivar, etcétera, etcétera. Pero
no se les enseñaba un principio de matemática, comunicación y lenguaje, lo que nosotros vemos ahora. Entonces ellos aprendían en el hogar desde lo más minucioso hasta lo más relevante en las épocas anteriores. La habitualidad y adiestramiento tradicional, porque se convertía en un hábito hacerles a ellos manejar este tipo de tradición, de cultura que se fue dando acerca de la educación entonces doméstica, como antes se le llamaba, pero también la instrucción sobre ritos religiosos y las normas de respeto y cortesía. Esto era lo base que se enseñaba. Entonces, en el hogar era como los niños o los jóvenes aprendían habilidades, destrezas, pero en oficios. ¿Y a base de qué? Sobre ritos religiosos y las normas de respeto y cortesía. Estos eran los 3 pasos más fundamentales que se enseñaban dentro de la historia en nuestra Guatemala, puesto que ellos pues enseñaban, si se dan cuenta, ahorita el respeto y las normas de cortesía se están perdiendo. Quizás hasta lo religioso, ¿verdad? Si nos damos cuenta, antes yo me recuerdo de que aún todavía con mis abuelos maternos, ellos nos enseñaron a saludar agachando la cabeza. Con esto del tiempo se fue dando más a fondo y fue cambiando, fue evolucionando, pero yo recuerdo que a ellos sí se les tenía que saludar cuando yo tenía ellos murieron lastimosamente a edad muy corta mía, entonces cuando ellos vivían se les tenía que saludar agachando la cabeza. Entonces, si se dan cuenta, esas normas de cortesía y ese respeto ya se perdió. Quizá no se ha perdido dentro de sí, de nuestro vocabulario o dentro de nuestro país, pero se ha olvidado. Muchos dicen cuando hay charlas de los valores, es que los valores otra vez, pero si nos damos cuenta, esa charla va a ser tan necesaria hasta que nosotros aprendamos a recobrar el valor que tenían los valores. Porque muchas veces los hijos cuando se levantan, incluso si nos damos cuenta, ni siquiera hay un buenos días mamá, buenos días papá, o un beso de despedida, un abrazo. Entonces esas normas de cortesía y ese respeto se va perdiendo. Incluso igual los hijos de hoy en día, pues hemos visto que ya no se dedican tanto a lo que es el oficio, sino también ya hay profesiones y eso es algo que debemos de agradecer, ¿verdad? Pero esto se iba dando más por la historia que vamos conociendo dentro de nuestros sectores mayas. Vamos a pasar a la siguiente. Las escuelas de las primeras letras. Estas escuelas de primeras letras nacieron en primer lugar para beneficio de los peninsulares y en segundo para los pobres hijos de españoles. Por ejemplo, cuando vino la conquista a Guatemala, estos españoles contrajeron matrimonio, se podría decir, pero no fue tanto así. Al contrario, ¿verdad? Ellos tuvieron hijos con mujeres mayas, indígenas. Entonces a estos hijos se les llamaban mestizos. A estos mestizos fue a los que se les llamó pobres, porque prácticamente pues ellos solamente dejaron, que les digo, una reseña aquí, que sería pues parte de la herencia a los hijos. Pero estos mestizos eran los que eran discriminados y eran más dichos como pobres, ¿verdad? Conocidos como pobres. Y estos eran los que, para quienes surgieron las escuelas de las primeras letras. Así se llamaron las escuelas, las primeras escuelas en nuestro país. Yo les contaba un poquito acerca de la historia. Tuve la oportunidad de conocer un centro español que se encuentra en Antigua Guatemala. Tras un recorrido que dimos, se llama la Plaza Española. Ahí hay tablas donde, según la historia, se escribía, se utilizaban con madera, con pedazos de tiesto, para poder grabar las primeras letras que se daban. Esta imagen que vemos aquí no era precisamente las escuelas así, no eran así, al contrario, las escuelas de las primeras letras se fueron dando en calles, se fueron dando frente a las iglesias, se fueron dando en unas banquetas, pequeños corredores si le llamamos así. Pues según nuestra historia, estas escuelas no eran para todos.
solo era para los mestizos, los hijos de los españoles, que eran los pobres, pero prácticamente tenían algo de privilegio, se podría decir, porque ya los hijos de los propiamente indígenas, propiamente mayas, propiamente guatemaltecos, para estos no había educación. Entonces, las escuelas de las primeras letras nacieron para los pobres, los hijos de españoles. Estos últimos eran resultados de las uniones irregulares de españoles con mujeres indígenas. Si nos damos cuenta, entonces, vemos aquí que entonces los pobres hijos, vuelvo a recalcar, eran los mestizos, los hijos de españoles con mujeres indígenas. Muy bien. Lugares donde se recibía la educación. Los indígenas recibían algunas veces la educación en conventos, la cual se reducía al aprendizaje de la doctrina y los dogmas religiosos. Vuelvo a recalcar, la historia de nuestro país es muy amplia, muy extensa, y como lo veíamos atrás, entonces quiere decir que no solo en Europa, no solamente en Grecia, no solamente en otros países se dio la educación religiosa, con fundamento religioso o fundamentos con parte predominante acerca de la Iglesia Católica, porque era la única religión que antes pues existía. Quizá de ahí fueron dependiendo las otras, pero esta era la que predominaba entonces la educación. Si nos damos cuenta, cuando hablábamos de estas escuelas catequesis, ellos eran un grupo de personas quienes apoyaban a los niños que no tenían cómo poder pagar una educación o cómo poder recibir una educación. Entonces ellos eran sometidos a un convento, especialmente las mujeres. Se dio como un dogma religioso, pero también se dio como una trata de personas, si lo vemos así en nuestro tiempo actual, porque la manera de aprender era muy brusca, era muy pasada, estricta, era algo que ahorita en nuestros tiempos ya no vemos. Antes se utilizaba mucho el castigo. Cuando alguien no aprendía a leer en el tiempo estipulado, se le castigaba, se le azotaba, se le trataba de cualquier forma. Entonces decían que la educación entonces fue surgiendo a causa de la brutalidad en nuestro país. ¿Por qué? Porque si no aprendían de una forma, tenían que aprender o por miedo o por obligación. Entonces, se dan cuenta cómo va transcurriendo el tiempo y van dándose los cambios. Ahorita, por eso los derechos humanos vino mucho ¿qué les digo? A darle forma a la educación, porque en mis tiempos, cuando cursaba el 4º grado de primaria, nos colocaban a todos en fila y quien no se sabía las tablas de multiplicar, ahí sí, de adelante para atrás y de atrás para adelante, la paleta, ¿verdad? ¿Y cuál era esa? La regla. Un par de reglazos en las manos y esta era una educación que prácticamente incluso se fue dando hasta tiempos ahora no tan actuales, pero sí recientes. Y pues nos obligaban a aprenderlas, ahí sí que por miedo, por obligación o por convicción uno tenía que hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, la educación en nuestro país se fue dando de manera brutal, muy grotesca. Entonces, pero fue así, conforme se fueron educando las primeras generaciones y ya se fue dando lo que es el tipo estratégico de crear más escuelas, de abrir más escuelas, porque ya cuando las personas entonces eran formadas en estos conventos religiosos, ya nos damos cuenta entonces de que ya habían más profesionales. Con una base de unos 3 años era que inició la educación gradual en nuestro país. Es decir, usted recibía la escuela de las primeras letras, ya sea en conventos o en parroquias. Usted podía cursar los 3 años y a los 3 años usted ya podía ser docente. Esta era quien se quería dedicar a eso también. Para quienes no, pues también no era algo obligatorio, pero ya podían ser docentes. Después se fue aumentando a 4 años, a 5, hasta llegar a 6. Cuando llegamos a 6, pues prácticamente era casi a cada una década y media. Entonces ya se fue dando la reforma educativa.
Pero entonces en nuestros pueblos eran los que predominaban en estos lugares donde se recibía actualmente la educación, y era pues la doctrina religiosa en conventos, en parroquias y brindada por los mismos. Estos son, así se fueron dando los colegios conventuales. Entonces surgió la nueva idea en nuestro país que acerca de la educación entonces fue como crear las universidades y así mismo yo les comentaba que las universidades, primero surgieron las universidades, después se fueron dando los grados o niveles de educación, porque se fueron dando cuenta entonces que al hacer reuniones en casas, quizá Jennifer no tenía los mismos intereses que Kimberly o que Daniela, entonces prácticamente se fue dando la parte introductoria de las generalidades o de del tipo de educación que usted quería recibir o de las carreras que usted quería recibir, porque entonces ya se fueron dando las modalidades de educación por grados y vieron que sí, un niño de 6 años no aprendía igual que uno de 15. Entonces ya se fue dando ahí la diferencia dentro de edades y fue cuando surgieron los colegios conventuales. Estos colegios fueron creados principalmente por parroquias, por, por las personas quienes integraban esta, esta hermandad y pues también principalmente en nuestro país. Si nos damos cuenta, nuestro país tiene mucha historia y sobre esto usted va a realizar un pequeño análisis también. ¿Cuál fue la historia? Ahí sí que prácticamente datos importantes en los cuales vamos a tener que conocer nosotros la parte introductoria, no solamente de la Iglesia Católica, quien era la que predominaba, sino también de las otras religiones que ya se fueron dando como espacio. Y estos eran los colegios entonces conventuales y colegios mayores, se les llamaba antes. Sobresalieron en esta obra las órdenes de los dominicos, franciscanos y jesuitas. Estas personas eran como grupos sociales que fueron surgiendo a través de la iglesia también. Ellos fueron predominando y dijeron, bueno, pues en nuestra... Ahí se fueron, ya se da cuenta cómo fue dando el cambio entonces de religión, porque entonces estas personas no tenían los mismos principios y quizá los tenían, pero ellos ya querían ser partícipes pues, propiamente solamente de uno. Y pues también dijeron, bueno, nosotros también vamos a dar lugar a otras cosas. Fue como la Universidad de San Carlos de Guatemala fue creada por la Real Cédula del 31 de enero de 1676. Entonces, dato importante, antes que fuese fundada, la función de impartir la educación superior estuvo a cargo de los colegios mayores de Santo Tomás. Esto es tan importante, miren, si nos vamos, yo tuve la oportunidad también de ingresar a la antigua Universidad de San Carlos. Es tan impresionante la historia que tenemos, porque incluso hasta las maneras de recibirla. Este señor que vemos aquí en la imagen, tiene una estatua en este convento, en el convento de las Capuchinas. Y tiene otra en la iglesia parroquial de Santo Tomás de Aquino. Es tan interesante la historia porque él deja su legado y es como un museo. A la hora de entrar ahí están también los escritos, está cómo se hacían antes los cuadernos, cómo él implementó las primeras letras, incluso cómo él se ingenió para poder realizar las plumas para sus estudiantes. Fue una persona que predominó bastante en la historia de la educación en Guatemala. Fue una figura muy importante para nuestro país en cuanto al desarrollo educativo, no solamente porque él pues hizo un extraordinario trabajo en conseguir elementos para la educación, sino porque él también abrió nuevas escuelas, fue el principal personaje que dijo, bueno, creemos una universidad para todos los estudiantes que ya vayan en nivel avanzado. Entonces, esta Universidad de San Carlos en la antigua Guatemala tiene tanta historia, tiene legados tan importantes en paredes. Vamos a encontrar mantas vinílicas ahí
colgadas, vamos a encontrar figuras, estatuas de yeso que fueron propiamente en nombre de este señor, de este personaje. Y cómo era tan importante, porque hasta vamos a encontrar los carruajes por donde él paseaba a las personas que sobresalían en la educación. Es decir, ahorita vemos que quienes sobresalen, pues prácticamente son los que tienen notas más altas, buen comportamiento, un estudiante 100 puntos, pues prácticamente es el abanderado, ¿verdad? Pero él tenía en ese tiempo carruseles, donde pasaban y lo paseaban, porque fue uno de los más destacados en su nivel intelectual, tanto no solamente moral hacia la educación, sino intelectual en educación. Es decir, que él predominaba en todo lo que hacía. Y gracias a él fue que nosotros, fue creada para nosotros la Universidad de San Carlos. Pues esta, esta universidad, pues tuvo, ¿qué le digo?, un gran predominio, tiene una gran ventaja porque es gratuita, es para todo el pueblo, por eso le llaman la Universidad del Pueblo o la Casa del Pueblo, porque usted puede recibir la educación ahí fundamental, gratuita, y también es un beneficio para nosotros. Entonces, conocemos aquí que él era la persona que, que predominó prácticamente en esta, insistió para que la Universidad de San Carlos saliera a flote, ¿verdad? Y también los estudiantes, quienes ya salían de los colegios, ya estaban listos y preparados para ir a recibir la educación superior. Entonces es tan importante, les voy a mostrar un video, que les voy a compartir el link del video, donde tenemos la historia propiamente, parte de lo que les estoy comentando. Es una cosa verlo y otra cosa decirlo, ¿verdad? Expresarlo, porque está bonita la historia en nuestro país, la cual tenemos que conocer y propiamente pues tenemos que estar orgullosas de lo que vivimos en Guatemala. Sobrepoblación y falta de educación. También se fue dando esto en nuestro país, ya con el avance propiamente de la educación. Aproximadamente en 1778 habían 800,000 habitantes, en su mayoría indígenas. Entonces ya vamos viendo que la población mestiza, hijos de españoles con mujeres indígenas, ya iba en declive, pues ya no eran muchos. Pero estos para esto solo existían 3 escuelas. Algunos eran colegios mayores, una universidad. Entonces, si hablamos de los colegios, entonces los colegios parroquiales, estos eran los que existían, y la Universidad de San Carlos. Pero solo habían alrededor de ¿qué? De 3 escuelas para toda la población. Imagínense, ¿qué haría usted con 700 estudiantes? Se vuelve loca, ¿verdad? Entonces yo siento de que prácticamente esto era una sobrepoblación y las escuelas no daban abasto para compartir o dar el seguimiento de las clases propiamente que se iban integrando dentro de nuestro país. Entonces, los indígenas no tenían posibilidad del proceso pedagógico. El 16 de octubre de 1810 se proponen los jesuitas, que vuelvan a Guatemala y que contribuyan con la educación. ¿Por qué estas personas jesuitas volvían a Guatemala? Porque ellos prácticamente eran quienes eran parte de la comunidad española y eran estos quienes velaban para poder compartir la educación en Guatemala y asimismo pues también contribuir con ella. Es decir, que se fueron creando más escuelas, se fueron creando más espacios y asimismo profesional que iba saliendo, profesional que iba ejerciendo la carrera. Antes quizás se pagaba lo mínimo, pero ahí fue cuando se fue organizando entonces ya más los cambios significativos a la educación a través de un decreto. Porque entonces ya viene el decreto tal, el decreto siguiente. Esto lo vamos a ver nosotros en legislación educativa, cuando estén en quinto el próximo año. Pero ya más con esto, nosotros vamos viendo que se van dando ya las partes ya más a profundidad, más extensas. Ya hay un decreto, ya hay un papel que avala la educación y que dice
pues que la educación es gratuita, es así, es asá, es para todos, es abierta, sin discriminación alguna. Entonces, es así como que se va dando la educación en nuestro país. Muy bien. Tenemos aquí los beneficios a la educación por gobiernos. Vamos a ver una pequeña parte solamente, vamos a introducirnos un poquito. Beneficios a la educación por gobiernos. Durante el gobierno del doctor Mariano Gálvez, aquí tenemos la foto de él, se promovió la educación gratuita y se amplió la enseñanza primaria. Las escuelas se iniciaron con los materiales siguientes: ejercicios de lectura, escritura, reglas, elementos de aritmética, elementos de religión y moral, el catecismo, el político fuera de la capital, y habría por ahora, sino una escuela de hombres en la cabecera de cada uno de los 6 departamentos y una más para mujeres. Perdón. Si nos damos cuenta, entonces, este señor fue una gran figura para nosotros. Lo encontramos en cada billete de 20 quetzales que vamos a tener, porque las figuras que predominaban merecían ser puestas en alto, ¿verdad? Su nombre ahí sigue, como dice un dicho, ¿verdad? Honra a quien honra merece. Y pues tenemos esta parte donde nos enseña entonces que en el gobierno de este doctor Mariano Gálvez fue que se implementó la educación gratuita, o sea, es decir, la educación ya era para todos, no solamente era para los hijos de los españoles con indígenas, para los mestizos, sino ya era para todos, para la población propiamente guatemalteca, se podría decir, porque antes había, pues, llegábamos a tal grado de discriminación que, bueno, este sí, este no, este es de color, este sí, este no. Entonces, este señor fue el quien implementó todas estas áreas y también podría ser algo que para nuestro país nos vino a fortalecer. Él lo hizo a base del catecismo político y también esto lo llevó fuera del país. Es decir que nosotros en todos nuestros departamentos, entonces se fue dando, gracias al gobierno del doctor Mariano Gálvez, se fue dando la educación no solamente se podría decir en la capital, sino ya fue descentralizada para todo el país. ¿Y qué quiere decir descentralizado? Que ya fue no solamente para un municipio, sino para 2, para 3, para 4, para todos los municipios y departamentos que tenemos en el país de Guatemala. Entonces, estos son los aportes que dio el doctor Mariano Gálvez. Y pues gracias a él, pues también el campo educativo tuvo una gran relevancia, que ya fue a tal grado de que se implementaran más escuelas para educación primaria y pues también para la formación bien de todas las personas guatemaltecas. Muy bien. Manuel Francisco Pavón y Asinena, gobierno de los 30 años. Él estuvo en uno de los líderes del clan y Aycinena y consejero del presidente Rafael Carrera. O sea que él no fue presidente, pero sí fue uno de los principales consejeros del presidente Rafael Carrera. Fue responsable del sistema educativo durante el régimen de los años. Tanto así que los historiadores liberales que surgieron a partir de 1871 lo acusaron por ser responsable del movimiento pedagógico retrógrado que se vio en Guatemala durante este tiempo. ¿Y qué significa retrógrado? Que es partidario de ideas o instituciones políticas o sociales propias de tiempos pasados. Es decir, que entonces él fue consejero de este presidente para que la educación fuera ya una parte más, ¿qué le digo? Parte de apoyo político, social. Pues también que él introdujo en los grupos sociales que apoyasen a la educación, es decir, asociados, por ejemplo, él fue y pidió ayuda con tales personas para que la educación o el movimiento pedagógico se diera de una forma ya más establecida y puramente distinta. Ya no era solamente la educación, entonces él vino a deformar un poquito, ayudar en ciertas partes, pero a deformar en cierta parte de lo que hizo el doctor Mariano Gálvez, porque él realizó el ejercicio de la moral
y también fortaleció la educación religiosa. Pero ya él aquí vino ahí prácticamente a cambiar la educación religiosa y la educación moral, porque ya eran instituciones políticas quienes salían predominando la educación. Es decir, que todo en el tiempo donde él fue quien fue el consejero, fue un favor político. Es decir, los hijos de los políticos, de las grandes personas, de los grandes empresarios, eran quienes debían ser atendidos de una forma extraordinaria, sorprendente. ¿Y a beneficio de quién? A beneficio del gobierno. Fue así cuando en estos 30 años quizá hubieron cambios positivos para la educación, pero también hubieron deformas ahí en la educación porque se fue dando lo que es la discriminación, entonces ya vino a contradecir los valores morales y éticos. Y también la educación religiosa se fue apartando y así fue como fue sacando la educación religiosa de todo este sistema educativo. Y ya se fue haciendo parte, por ejemplo, los de la iglesia que se dediquen solamente a la iglesia y los de la educación solamente a la educación, porque fue un favor político. Tenemos aquí entonces esta parte donde conocemos a grandes rasgos la parte introductoria de la educación en nuestra Guatemala. Quisiera saber y preguntarles si tienen alguna duda sobre algo, alguna inquietud sobre alguna parte que hemos explicado. Quiero preguntarle a Daniela, ¿tiene alguna duda? No, Bien, Jennifer, ¿tiene alguna duda? No, señor. Muy bien. Entonces, es así como se va dando nuestra historia. Y pues también quiero explicarles también la tarea que tenemos para ya la primera semana. Según su calendario de evaluaciones, ese día se les será asignada la tarea de historia de la educación. Realice un examen corto que encontrará en el aula virtual en el día que se asigne la tarea según el calendario. El calendario ya les fue compartido tanto en el aula virtual como también en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Del grupo de cuarto parvulario. Debe de descargarlo y reenviarlo en formato PDF. Yo se lo voy a enviar en Word, yo se lo voy a subir en Word, pero lo que quiero es de que usted lo realice, lo convierta a PDF y me lo suba a la plataforma, ¿sí? No les llevará más de 40, 50 minutos para realizar el examen, sin mucho unos 30 minutos, 35, si nos concentramos solamente en esto. Yo les pido que por favor puedan atender al llamado y si tienen alguna duda, pues propiamente escribirme, ¿verdad? Ya lo he recalcado varias veces. Tareas iguales serán anuladas. Me he encontrado con tareas iguales. Y niñas, quiero decirles de que aprendamos a ser independientes, porque esto perjudica no solamente, quizá una persona hizo la tarea y solamente le dio copia a la otra, pero entonces quiere decir que yo no voy a saber quién es la que realmente se esforzó. Entonces, si una tiene dificultad en esa tarea, la otra también. Entonces, no es justo, ¿verdad? Que algunas nos desvelemos o quizás nos dediquemos y la otra solo llegue y copie. Por favor, yo las quiero motivar a que seamos independientes, por favor. Me he encontrado con tareas que hasta ni siquiera tienen pues prácticamente el tiempo para poder cambiarle el apellido o el nombre de la otra persona y a la par escriben el nombre de la otra persona. Entonces, quiero motivarlas para que no hagamos esto, niñas. Es algo formativo. Miren, ustedes ya no están en básico, están en carrera. Quiero decirles pues que también yo les he dicho que cuando es de ayudarlas, se les ayuda. Cuando es de decirles, bueno, usted hizo esto bien, se le hace ver, pero también es bueno hacerle ver a las personas los errores que cometen. Alguien dijo, pues, si nunca se le va a decir a la persona qué es lo qué paso dio mal, va a seguir dando otro paso mal. Entonces, el otro sigue igual, el siguiente igual. Entonces, por favor, niñas, no quiero tareas iguales. Voy a anular las tareas que sean iguales. No importa quién se haya esforzado. Yo se los digo para que de veras no se compartan sus tareas. Trabaje de forma ordenada y concreta. Le pido un comentario, por favor. No me vuelva a escribir lo que yo pregunto.
Por favor, interpretemos según el tema. Leamos, si es posible, nuevamente las diapositivas, vuelvan a ver la clase y dense cuenta de lo que realmente yo les pido. Por favor, niñas, tratemos de usar la redacción de una manera impecable. Yo sé que quizá el proceso de lectura lo estamos llevando, pero es un poquito, lo vamos a tratar un poquito más con intensidad en este curso porque necesito de que sean muy comentarios muy concretos y específicos, lo que yo les estoy pidiendo y lo que ustedes me puedan responder. Con sus comentarios demuestren la lectura que le dio al documento. A veces yo le digo, bueno, pues debatamos la diapositiva número tal, donde está el título tal, y me escriben un comentario general. Entonces, atendamos a las instrucciones, por favor. Ya les digo, bueno, para quienes tengan dificultades con alguna tarea, escríbame. Por favor, notifíqueme, pero no me notifique. Si yo le coloco una tarea que vence a las 8 de la noche, como comúnmente lo hago, no me esté escribiendo a las 8 con 10 minutos. Diseño el internet, que seño, fíjese que mi tarea, fíjese que la otra cosa. ¿Por qué no hacerlo en un tiempo antes de que venciera la tarea? O seño, fíjese que la plataforma no está, pues, está saturada, no tengo mucha velocidad en el internet. Yo las entiendo, miren niñas, yo las comprendo, créanme de que yo también soy estudiante. Y también he tenido ese problema, ese inconveniente. A veces yo ya tengo que ingresar a la clase y el internet no funciona, pero porque está demasiado lento o porque hay muchos conectados. Entonces, bueno, pues vengo yo y envío un mensajito. Voy a tardarme un poquito porque el internet está un poquito lento. Entonces ya se entiende, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si yo lo hago ya hasta cuando la clase haya pasado? Por ejemplo, hoy termina a las 10 con 30 minutos y yo les escribo a las 12 con 30 minutos. Eso no sería algo correcto, ¿verdad? Entonces, yo les pido que si tienen inconvenientes para enviar las tareas, hagámoslo en el tiempo prudencial. Tratemos de subir las tareas temprano. Ahorita voy a empezar a bajarle al tiempo. Creo de que 8 de la noche pues también está excesivo. Como ahorita pues nuestro horario va a ser de 7:30 a 5 p.m. Entonces en ese mismo transcurso, en ese mismo tiempo, en ese mismo lapso de tiempo, vamos a dejar también que usted pueda entregarme las tareas. Lo he decidido tomar así porque son tareas fáciles, se podría decir. Tampoco son cosa del otro mundo, es cosa que usted puede hacer, puede realizar y puede resolver en cuestión de 30 minutos. También sé que tienen varios cursos y pues vamos a ir trabajando en lo más bonito posible que podamos y lo más satisfactorio, tanto para usted, primeramente para usted, como para mí. Porque yo les decía a alguien, pues a un grupo de estudiantes, no hagamos las cosas por cumplir, hágalas porque usted realmente se siente satisfecha y feliz con lo que está haciendo. Miren, ya vamos terminando, esta es la cuarta unidad y de eso yo me siento muy satisfecha. Les digo, no quiero ver a nadie en recuperación, por favor, no las quiero ver en recuperación. Esfuércese, ya es la última unidad, usted sabe cómo va y si no, pues también ya se acerca las notas del tercer bloque, ya usted tendrá bien conocerlas, sus padres también, pues yo pienso de que también ahí tenemos que ponernos a reflexionar. ¿Qué tan bueno ha sido el trabajo? ¿Qué tanto me he esforzado? Miren, que porque ahorita acaba de iniciar la cuarta unidad, bueno, voy a descansar hoy y como hoy me asignaron una tarea, voy a descansar y ya mañana la hago. No, niñas, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Por favor, quizá mañana se nos presente un inconveniente, pasa. Quizás la tarea sea para el viernes, pero es que yo la quiero hacer el jueves a última hora y la envío el viernes tempranito. Es cierto, da tiempo, pero a veces se presentan inconvenientes. Por ejemplo, quien quita que alguna, no estoy diciendo que sobre ustedes vaya a caer, pero es solamente un ejemplo, ¿verdad? Quizá una enfermedad familiar, quizá esto, quizá lo otro. Entonces uno se siente satisfecho. Vaya que lo hice ayer porque hoy no lo hubiera podido hacer. Entonces, por favor, no dejemos las cosas a última hora. Yo sí les suplico que así como vamos asignando las tareas, por ejemplo, el día de hoy tenemos asignación de 2 cursos. Mire la tarea, descargue la información de la tarea y realícela. Por favor, niños,
Yo les digo, soy muy sincera con ustedes. A mí se me ha dificultado un poco en cuestión de tiempo a veces, incluso hasta en mi mismo estudio. Pero yo les digo, miren, tratemos la manera de ordenar nuestro tiempo. Hagamos una agenda. Ustedes tienen una agenda. Por favor, realicémosla de la mejor manera. Y siempre vayan marcando. Bueno, esta tarea ya la hice, esta no, esta sí, esta no. Y vamos también avanzando. Yo les digo, seamos ordenadas. Ay, si se dan cuenta que si hacemos luego las tareas, hasta tiempo para ver tele nos va a dar. Entonces, seamos ordenadas principalmente nosotros. Es cierto, a veces decimos es que esta tarea, pero si nos damos cuenta, quizás son varias tareas de poco trabajo. Quizás son 5 tareas de solamente una hojita, de un resumen. Entonces, de 5 preguntas. Y yo les digo que porque hay seño un examen corto. ¿Cuántas preguntas va a tener mi examen corto? Se van a dar cuenta. Yo no les voy a colocar 20, 30, 40, 50 preguntas. No. Les voy a colocar algo que sea poco, pero eficiente y duradero. Entonces, niñas, les agradezco mucho el tiempo por haber participado, que se han tomado para poder participar de su clase. Es parte de nuestras obligaciones también como estudiantes, participar de nuestras clases puntualmente. Ya les digo, estemos siempre puntuales, estemos siempre a tiempo, que después de los 10 minutos usted ya no va a poder recibir clase. Y recuerde que cada una de las clases es asistencia. Usted puede ver la clase después, pero cuenta como asistencia. Yo estoy llevando un control de asistencia para ustedes, así es de que muchas gracias por el tiempo también en la plataforma del colegio por haber asistido. Pueden activar su micrófono para despedir. Perdonen que no haya activado mi cámara, pero ya les hice ver por qué. Entonces nos vemos el próximo día de clases. Que estén muy bien.